el podcast de estudios de la palabra de Dios con el mensaje de la gracia de Dios. Ten tu Biblia a la mano y tu libreta de anotaciones. No te pierdas ni un episodio. Haz clic en el enlace para escuchar el podcast Grace 21 ahora mismo. Dale like, suscríbete y comparte con otros los episodios. Y ahora con ustedes Miguel Antonio. Bendiga, saludos. Muy contento de estar nuevamente contigo en otra edición más de Grace 21, Gracias para el siglo XXI. Hoy, el día que estoy grabando esto, está bastante fresquito, no llega ni a los 60, está en los 50 y alto. Aquí en la ciudad de Newport Richey, al oeste del estado de la Florida. Y quise hacer este episodio extra entre los que ya estás viendo que estamos presentando los estudios que vamos programando. Y me llamó mucho la atención y me sigue llamando mucho la atención el tema sobre la luz. Cristo como la luz. Cristo como la palabra. Y la luz nos ayuda a ver las cosas claramente. En términos espirituales, el mundo en su gran mayoría, en su gran vasta mayoría, está ahora mismo en una oscuridad espiritual enorme. Lleva así siglos desde la llegada del pecado, que lo que hizo fue que trajo tinieblas donde había luz. En este caso, la verdad. La verdad que es Dios, la verdad que es su palabra. Y en este tiempo que nos encontramos, luego de su obra completa, majestuosa en la cruz, su sacrificio por los pecadores, se hizo pecado por nosotros, para a través de Jesucristo, de creer en Él, tener salvación y tener la luz de la verdad, de su verdad. Todo esto lo hemos meditado muchas veces y lo vamos a tener que seguir meditando por las cosas como se están viendo, por la manera que tú y yo debemos saber que debemos vivir como el Señor quiere que vivamos. Vivir en ignorancia es peligroso. Uno puede tener mucha información sobre muchas cosas, sobre la política, por qué la política funciona como funciona, por qué se toman determinaciones, leyes, muchas de ellas estamos en desacuerdo, ¿verdad? Saber de economía, saber algo de medicina, entre otras cosas. Pero cuando uno ignora al Señor y su palabra, cuando uno desconoce estas cosas teniendo la oportunidad de conocerlas, se pone en riesgo toda la existencia de uno, literalmente. Como he hablado con un hermano a quien envió un saludo, hermano Fidel Román, el capellán Fidel Román, que esto es un asunto de vida o muerte espiritual. Y ese es el peligro más grande, el pecado más grande del cual la persona no se va a poder recuperar, es no creer en Cristo. Por siglos el Señor ha estado enviando siervos y siervas a llevar su palabra. Se ha ido pasando como si fuera una carrera de relevo de una persona a otra, se pasa a otra persona y ahora estamos tú y yo en este tramo de esta carrera en el siglo XXI. Y no nos basta con hacer lo que tú y yo estamos haciendo, que es maravilloso y muy importante, que es estudiar y meditar en la palabra de Dios. Tenemos que ser proactivos, tenemos que compartirlo con otros, tenemos que buscar la manera de predicarle a Cristo a otros que se encuentran en oscuridad. Y estamos hablando de oscuridad espiritual, en condenación, en no salvos, en no tener salvación, no tener el perdón de sus pecados y no tener vida eterna y todo eso, lo que eso conlleva. Pero el fundamento está en la luz, en si conocen o no la luz. Vamos a la Escritura y vamos a repasar brevemente un punto que hemos mencionado y lo tenemos que seguir mencionando porque tú y yo tenemos que recordar estas cosas. Es nuestra responsabilidad, Dios nos la ha puesto en nuestras manos y si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Y a pesar de que yo estoy bajo el sol, ¿sabes? En este momento estoy bajo el sol y lo siento un poquito, pero está fresquito, está bien bueno para aquellos que nos gusta un poquito el frío. Y yo sé que a algunos no les gusta, pero pues esto es lo que hay. Dice
Y viene inmediatamente después de leer el famoso capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, versículos 13 al 18, que habla de nuestro encuentro en las nubes con el Señor. Nuestra cita, que nosotros, ahora que estamos enfrentando un nuevo año, recibiéndolo, con todo lo que eso conlleva, la gran discusión política que va a haber lamentablemente este año, mucha política, va a seguir el asunto de la guerra en Ucrania con los rusos y lo que eso pueda suceder. Lamentable lo que está pasando en Israel con el grupo Hamas y los otros grupos anti-israelíes que se quieren unir aprovechando, ¿verdad? En río revuelto, ganancia de pescadores. Es una frase pueblerina, no es bíblica. Pero sí está el aprovechado, ¿verdad? El que se aprovecha de la circunstancia, el oportunista. Y están aprovechando esta coyuntura histórica violenta para llevar a cabo su agenda anti-israelí de destrucción. Y todo eso lo vas a seguir oyendo. La crisis en la frontera de los Estados Unidos, lamentable situación que muchas personas salen de sus países que están tan maltrechos y salen en esta búsqueda de un porvenir. El problema que yo veo en esto, ¿verdad? Y tengo que decir esto con mucho respeto, con mucha delicadeza también, es la cantidad de personas que se están colando por ahí, que no necesariamente vienen para trabajar y aportar. Van a venir a hacer daño por la manera que ellos son y porque ven la oportunidad de hacer dinero en trata de humanos, en drogas y tantas otras cosas. La discusión sobre la economía va a estar ahí, la salud mental y tantas otras cosas que tú estás oyendo que se está repitiendo grandemente, te está dando un cuadro grande de la situación actual. Pero te está dejando saber a ti, a mí, la oscuridad, las tinieblas en que el mundo se encuentra. Y el enemigo, el príncipe de la potestad del aire, que es el que está operando ahora y está haciendo muchas cosas alrededor del mundo porque está encontrando gente dispuesta a cooperar y a unirse a él voluntaria o involuntariamente para hacer todo este desastre de la humanidad y para seguir enlazando, atrapando almas y condenarlas, porque él es el principal que no quiere que se vea la luz, que se vea a Jesucristo como la luz del mundo, que no se sepa de su palabra, que no se sepa de su salvación, de su rescate que él quiere hacer para con aquellos que se acercan a él en fe y le reciben. Y la palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pues entonces en el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses tenemos ese maravilloso recuerdo, esa promesa cierta de que vamos a encontrarnos con el Señor, vamos a estar con Él eventualmente. Pero en el capítulo 5 inmediatamente entra en lo siguiente el apóstol Pablo, recordando que lo que él recibió lo recibió de Cristo, no de hombre alguno, que él es el apóstol de la iglesia, cuerpo de Cristo, o sea, el apóstol a nosotros, los gentiles, que somos parte del cuerpo de Cristo, aunque no hay ni gentil ni judío, ¿verdad? El Señor ha quitado la pared intermedia de separación que había entre nosotros y está haciendo un nuevo hombre. Y esto era parte del misterio, algo que la gente no pensó que Dios iba a hacer, de sus inescrutables riquezas. Y no se sabía hasta que se revelara, ¿verdad? Pero ya se reveló y está en las cartas del apóstol Pablo. Bien, el capítulo 5 dice así, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Él no va a escribir sobre los asuntos finales y va a explicar inmediatamente el por qué. Porque vosotros sabéis perfectamente, o sea, los de Tesalónica se supone que sabían esto, así que tienen que haberlo leído, escuchado, tenían conocimiento, como tú y yo ahora tenemos conocimiento por la escritura de estas cosas. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, o sea, el tiempo de la tribulación, el tiempo de la ira de Dios, vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Esto es una tremenda advertencia que está haciendo el apóstol Pablo. Más vosotros, y aquí va haciendo énfasis en algo, ¿verdad? Más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Y aquí empieza el contraste del tema que
quiero tocar de Cristo como la luz, ¿verdad? Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día, el día que se acerca del día de Jehová, os sorprenda como ladrón. Porque el ladrón sorprende, el ladrón ataca sorpresivamente, inesperadamente, cuando menos se lo imaginan. Porque todos vosotros sois, y aquí quiero que vayas haciendo las marcas y anotaciones necesarias correspondientes, por eso siempre te digo que tengas tu Biblia para ver si lo que estamos hablando es cierto o no es cierto, para que tú lo leas con tus propios ojos, te enteres y dejes, cuando tú lees la palabra, tú y yo la estamos leyendo, Dios nos está hablando, velo de esa manera. Así que Dios nos está diciendo algo importante en el capítulo 5 de Primera Tesalonicenses, el versículo 5 en adelante. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No está hablando de lumens, como la luz que emite el sol que me está dando a mí, o como la lámpara que tú tengas en tu casa, en tu cocina, en tu cuarto, las luces del vehículo cuando las prendes en la noche, porque te ayuda a ver el camino. Eso es lo que quiere decir. El Señor está tratando de dar un mensaje bien profundo y una enseñanza espiritual en algo que podemos correlacionar, que es la luz. Pero está diciendo es el saber, el creer, el obedecer a Dios, estar en las cosas de Dios. Y nos recuerda, para que no se nos olvide, y esto nos coloca en una posición muy privilegiada y de una gran responsabilidad que tenemos tú y yo, que no debemos olvidar estas cosas. No es conveniente que nos olvidemos de estas cosas. Vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. En eso estábamos antes, en desconocimiento, en ignorancia, viviendo como nos daba la real gana, en pecado, condenados a un lago de fuego, sin salvación, sin reconciliación, sin un salvador, sin un redentor, sin un rescatista que tenemos ahora en Cristo. Eso es lo importante de esto que estamos considerando en este día. El versículo 6 sigue dando instrucciones, abonando y ahondando más en este punto que nos está presentando el apóstol Pablo. Por tanto, o sea, luego de lo que acabamos de leer, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Y cómo podemos estar velando? Por la oración, por el estudio de la Escritura, por estar conscientes de nuestra realidad presente que ahora somos y la identidad que tenemos en Cristo y la posición que tenemos por medio de Él, porque somos de Dios, somos hijos de Dios. Así que ya no somos ignorantes. No debemos operar y movernos en medio de las tinieblas como cuando no conocíamos estas cosas. Porque como dice Romanos el capítulo 6, pues ya el pecado ya no se enseñorea de nosotros y ya no somos esclavos del pecado. No tenemos que servirle al pecado, estábamos en él. Pero ahora, con todos los recursos espirituales que tenemos de parte de Dios, siendo salvos, lo que no podemos hacer en la carne, ahora lo podemos hacer en el espíritu. Y es andar como Dios quiere que andemos. Y estando bien conscientes de nuestra vida espiritual, nuestra relación con el Señor, todos los días. Las determinaciones que hacemos, las hacemos pensando en lo que somos ahora en Cristo. Cuando vemos las noticias, entendemos lo que está sucediendo de acuerdo a la Escritura. Las noticias no nos van a decir a nosotros qué es la verdad, ni nos va a sugerir cómo debemos vivir. Nuestras instrucciones están establecidas, el template, ¿verdad? El formato que está trazado de parte del Señor de cómo los creyentes debemos de vivir. Si tú quieres saber un poco más sobre esto, como te he dicho en otras ocasiones, léete los 3 últimos capítulos de Efesios, los capítulos de Colosenses, entre otras porciones como en Gálatas, que vas a ver que hay instrucciones específicas para nosotros. No estamos bajo la ley, pero tenemos los parámetros de Dios para vivir como miembros de la iglesia, cuerpo de Cristo. Acabamos de leer algunas instrucciones aquí para nosotros. Vamos a seguir leyendo, vamos al versículo 7, porque dice que estemos velando, que estemos sobrios. Una persona que está en una torre de vigilancia, que las hay, por ejemplo, en una base militar, un lugar que se custodia algo de gran valor, está velando y entendiendo que hay peligro, que hay enemigo,
que puede haber ataque. Pues espiritualmente hablando, nosotros tenemos que mantenernos velando también los ataques del enemigo, velando nuestra propia vida, haciendo un autoexamen consistentemente delante del Señor. Señor, examíname a ver si hay algo malo en mí para trabajar en eso y ponerlo delante del Señor. A pesar de las luchas que tenemos, a pesar de que no hemos llegado a una perfección espiritual de comportamiento como quisiéramos, el Señor sigue trabajando en nosotros. El que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El apóstol Pablo dijo en Filipenses, el capítulo 4, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Así que cuando dice aprender, es lo que estamos haciendo tú y yo, estamos aprendiendo y es un proceso. Pero en un momento dado, tú y yo tenemos que poner en práctica lo que estamos aprendiendo. No es simplemente llenar nuestra cabeza de datos. No es simplemente ponernos a discutir con otros, que mucho yo sé y que tú no sabes, o que tú estás mal y yo estoy bien. Porque eso no exalta el nombre del Señor ni bendice a los oyentes. Lo que queremos es madurar en la fe y estar encima. Hay una frase que usamos en Puerto Rico mucho para aquellos que nos ven y nos hacen el honor, ¿verdad? El privilegio, le agradecemos de vernos en otros países, de estar encima del juego, de no estar dormidos. No te duermas porque cuando esa frase también la utilizan en diferentes situaciones. Tomaron algo a fulano, lo cogieron dormido. Ah, ¿te dormiste? A los que juegan baloncesto dice, te dormiste en la zona de 3. Y es que te descuidaste, que no estuviste pendiente. Eso es lo que quiere decir secularmente. Pero espiritualmente podemos traer ese concepto y ponerlo en el contexto nuestro como cristianos, seguidores de Jesucristo, hijos de Dios. El versículo 7 dice, pues los que duermen, o sea, aquellos que están completamente desconectados de lo que está sucediendo en su vida y en su alrededor. De noche duermen y los que se embriagan, de noche se embriagan. El versículo 8 dice, pero nosotros, y ahí volví a hacer contraste, están ellos, estamos nosotros. Están ellos y estamos nosotros. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Y el que está sobrio está en control completo de su vida. Tiene dominio propio, como dice otra parte de la escritura. Habiéndonos vestido con la coraza de fe, y una coraza es una protección, ¿verdad? Coraza de fe y de amor. Y con la esperanza de salvación como yelmo, porque lo tenemos seguro y tenemos esta certeza, esta fe, esta confianza en el Señor, pero también leemos en Efesios capítulo 6 la armadura que tenemos de parte de Dios. Eso no es simplemente decorativo, no es estético, es muy práctico y es muy necesario. Tú y yo somos cristianos y operamos en la luz de Cristo, en la luz de su verdad, en la luz de su palabra. No podemos vivir como vivíamos antes. No debemos vivir como viven los demás. Y aquí hay otra advertencia bastante fuerte, pero también es una esperanza maravillosa. El versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira. Que dice ahí que no lo dice y lo está diciendo que viene la ira de Dios, pero nos está diciendo a nosotros que somos creyentes que no nos preocupemos por eso. Nosotros no vamos a pasar por la tribulación y si nos sobrecoge la muerte antes de que empiecen todas estas cosas, nosotros vamos a la presencia del Señor porque ya hemos sido reconciliados y tenemos salvación en Cristo y por Cristo. Alabado sea su santo y bendito nombre por siempre. Dice, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, o sea que estemos vivos, o que durmamos, o sea que ya hayamos partido con el Señor, vivamos juntamente con Él, ¿verdad? Porque si vivimos, para el Señor vivimos, dicen Romanos, y si morimos, para el Señor morimos, sea que vivamos o muramos, del Señor somos, ¿verdad? Que quede claro eso. Y entonces, como consecuencia de todas estas palabras, dice el versículo 11, por lo cual, y ahí está el puente, lo que une todo, enlaza todo, agrupa todo lo que acabamos de meditar, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis, porque Pablo tenía una buena palabra de parte de los de Tesalónica, que no tan solo habían recibido la palabra, la estaban poniendo en práctica y estaban haciendo las cosas como tenían que hacerse, y él estaba hablando muy bien de ellos. No así como tuvo que regañar a los de Gálatas y los de Corintios, que le tuvo que llamar la atención a cada cual por
por el desorden y la desobediencia que cada uno estaba llevando a cabo. Ahora, pero estamos hablando de la luz, y esto me recuerda a otra porción bíblica. En este caso vamos a ir a Efesios. El capítulo 5. Y está la brisa bien buena. Lo que hace es que si estaba como a 57, pues de momento se siente a 54 o algo así, por la brisa, ¿verdad? Y si es la cámara que se mueve, por eso mismo, que está soplando un poquito. Pero el sonido ha mejorado bastante, espero, ¿verdad? Que estábamos teniendo problemas con esto del viento. Muy bien. Dice el capítulo 5, muy práctico también, de instrucciones prácticas para nosotros. Estamos tocando el tema sobre la luz, Cristo como la luz. Dice el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas. Palabras vanas es palabras huecas. Nosotros estamos hablando de la luz, de la verdad, de la palabra de Dios, del conocimiento de Cristo como Salvador. Estudiamos la palabra, nos llenamos de conocimiento, vamos creciendo, madurando, vamos viendo más claramente las cosas como Dios quiere que las veamos y que estemos alertas como soldados pendientes en esta guerra espiritual. Y una de las cosas que ha ido sucediendo en la historia de la humanidad es la gran cantidad de falsos apóstoles, falsos maestros, el ataque del enemigo a la palabra, a la doctrina, a los creyentes, a las iglesias. Eso ha sido así y seguirá y va arreciando y va complicándose porque algunos apostatarán de la fe escuchando doctrinas de demonios. Hay falsos apóstoles, hay falsos pastores, falsos profetas. Todas estas cosas se siguen dando a una velocidad sorprendente alrededor nuestro, ¿verdad? Y nosotros estamos bien conscientes de estas cosas y debemos vivir de acuerdo a estas cosas y advertirles a otros de estas cosas que están pasando a nuestro alrededor. Y dice, nadie os engañe con palabras vanas. Esto de decir que nadie los engañe está muchas veces en la Escritura, más de una ocasión. Y es una alerta amorosa, pero firme de parte de nuestro Señor, para ti y para mí que le pertenecemos a Él, para que sepamos cómo debemos vivir. Dice, porque por estas cosas, verá, debido a eso, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Gente que se está dejando engañar, gente que están escuchando lo que ellos consideran palabra buena, lo que ellos consideran en su ignorancia, metidos en las tinieblas, y las tinieblas no te deja ver bien las cosas. La tiniebla, la oscuridad no deja ver la verdad de las cosas, los detalles. Pero a ellos les parece que son buenos consejos, a ellos les parece que es la manera correcta de pensar, de vivir, de moverse por la vida. Muchos creen que están de buenas con Dios. ¿Por qué? Bueno, porque yo no hago aquello, no hago lo otro, no voy a tal sitio, o no uso tal droga, o no consumo tal alcohol. Y en su mente están convencidos que están bien, pero están completamente equivocados y eso sí que los pone en peligro. Algunos piensan que son, hay mucha gente que tú les puedes preguntar si son cristianos y te dicen que sí, rápido, sí, yo soy cristiano. Y tú le preguntas, ¿por qué? Y no te saben decir. Algunos te dicen, bueno, porque yo voy a la iglesia. La iglesia no salva, Cristo es el que salva. Su evangelio, su mensaje, su persona es quien salva. La iglesia es donde se supone que se esté llevando buen mensaje, buena doctrina, sana doctrina. Pero no está sucediendo eso en muchos lugares. Hay que seguir luchando con el legalismo. Hay mucho legalismo todavía el día de hoy. No se predica la gracia de Dios. No se le da el énfasis correspondiente a las cartas del apóstol Pablo, donde Cristo siguió hablando. Y hay un énfasis, tal vez creo que muy exagerado, a los evangelios. Si yo no me pongo a ellos, hablamos de ese tema, vamos a estar hablando de temas que tienen que ver con los 4 evangelios y el ministerio de Cristo en la tierra. Pero ¿y qué hacemos con las cartas del apóstol Pablo? Y ahí Cristo sigue hablando, pero está hablando revelando este misterio que se le da al apóstol Pablo para ti y para mí. No debe ser ignorado. Y ahí están las directrices, las órdenes de nuestro comandante en jefe, la cabeza de la iglesia, Cristo nuestro Señor y Salvador. Que nadie os engañe con palabras vanas. Y si la persona no conoce de la Escritura y no está en la luz de Cristo, ¿cómo sabe que le están diciendo palabras huecas, vanas, sin valor, sin beneficio, que sean de bendición? No sabe.
le suena bien, dice, esa persona habla bonito, me gusta cómo habla, sí, pero no está siendo como los bereanos a ver si estas cosas son o no son ciertas a través de la Escritura. Y dice, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, o sea, los no creyentes. El versículo 7 dice, no seáis pues partícipes con ellos, no colaboremos ni nos unamos. Pablo le dice a Timoteo en la carta de Timoteo, cuando está hablando de todas estas cosas que van a suceder de los apóstatas y de los hombres en los postreros tiempos, y él dice, a estos evita, no te unas, esquiva eso, ten cuidado porque esas cosas son contagiosas y pueden hacer desviar a alguien que va en buen camino y de momento lo lleva al camino equivocado. Y nos hace un recordatorio, el versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas. No tan solo estábamos en ellas, éramos tinieblas y cooperábamos con estas cosas que hacíamos en un enorme desorden que estábamos llevando a cabo, porque no sabíamos y estábamos muertos espiritualmente y estábamos sin fe y sin esperanza en el mundo, pero ahora todo cambió maravillosamente en el Señor. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Por tanto, dice, ahora sois luz en el Señor. Somos luz, somos luminares, somos embajadores, llevamos la palabra del conocimiento que tenemos, que ha sido esa luz de Cristo que ilumina nuestro rostro, que menciona también Pablo en Corintios, maravillosamente. Esa palabra que va llegando alrededor del mundo a través de quienes predicamos la palabra, a través de ti y de mí, que compartimos la palabra con otros, dice, andad como hijos de luz, mas ahora sois luz en el Señor, no es nuestra luz, en el Señor, es andad como hijos de luz, o sea, vivamos como quienes conocemos, vivamos como quienes sabemos, vivamos como que le pertenecemos al Señor, como creyentes, entendiendo esta guerra espiritual que hay, esta gran confusión, esta Babilonia que hay de guerra cultural, donde la gente prefiere más las costumbres y las tradiciones que la palabra de Dios, donde a Cristo se le minimiza, donde Cristo se burla y se cuestiona por mucha gente, por muchos grupos, donde hay gente que cree en cuánta cosa hay más de, hace poco volví a escuchar, alguien dijo que hay como 40,000 religiones, imagínese usted 40,000 religiones. Y como las personas no quieren hacer su trabajo porque pensar, ¿verdad? Y estudiar la palabra tal vez les cuesta mucho, dice, todos los caminos conducen a Dios. Y todas las religiones hablan de un mismo Dios. Pues no, pues no. Porque entonces tienen que probar eso con la Escritura. Y ya nos dimos cuenta que el único verdadero Dios es el Dios de la Biblia, que envió a su Hijo Jesucristo para, en sustitución nuestra, para recibir en Él el castigo que era para ti y para mí, y para abrir un camino de regreso al Padre, porque el pecado nos separó de Él y ahora vemos el camino porque hay la luz. La luz nos deja ver el camino y Cristo es el camino, verdad y vida. Nadie viene al Padre sino por Él y por medio de Cristo tenemos reconciliación con Dios y tantas otras bendiciones espirituales. Dice, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, porque ahora por la Escritura y con la relación que tenemos ahora con el Señor y Dios como Padre, pues entonces podemos comprobar las cosas y verificarlas. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, que no participemos de esas obras que no tienen fruto, no tienen, para el mundo parece que tienen fruto. Hay gente que dice, fulano de tal, qué buena persona es, fulana de tal, qué tremenda persona es, se ganó el cielo, va directito al cielo y en los funerales uno escucha cada cosa. Y nada es por la Escritura, nada se le da crédito a Cristo, y es porque las personas con su vista física, midiendo a través de su estándar humano de la tiniebla, determina por sí mismo, mira esto, fulano va para el cielo y fulano va para el cielo. Fulano es bueno, fulano es malo.
Y todo es sin los parámetros de Dios, sin el escrutinio que hay de la escritura, del conocimiento de la verdad. Dice que las reprendamos esas cosas, que no colaboremos, nos unamos a estas cosas. Tenemos que tener cuidado porque el creyente, mucho cristiano, está muy carnal. Y es bien difícil separar a un no cristiano de un cristiano hoy día cuando se mezclan y están comportándose básicamente igual. Y hablan igual, y piensan igual, y reaccionan igual. Cuando el creyente es diferente. Somos diferentes porque ahora somos una nueva criatura en Cristo. Y estamos en la luz. No somos de las tinieblas, ahora somos en la luz. Versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia, que son evidentes, por la luz, y la luz es la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios, ¿a eso es que se refiere? No está hablando necesariamente de una luz de lumens física, de onda de luz, ¿verdad? Lo que está ayudando a este concepto es a que tú y yo entendamos de lo que el Señor nos quiere decir. La nación de Israel ahora mismo está en una tiniebla, en una ceguera y no logra ver que tuvieron a Cristo de frente, pero viene, el Señor regresa y va a cumplir sus promesas. Hoy día la guerra espiritual es brutal y está el espiritismo, la santería, el vudú, brujería, las falsas doctrinas, las pseudo iglesias que se hacen llamar cristianas, pero cuando uno estudia su doctrina, Cristo está muy lejos de ser la figura central, donde hay celebridades cristianas, donde se celebra mucho la emoción, donde hay muy poco raciocinio bíblico cristocéntrico. Y lo que está sucediendo es algo que realmente es un verdadero desorden. Y para nosotros poder calibrar, de usar ese término, calibrar nuestra vida espiritual correctamente, tenemos que usar como parámetro la luz de la verdad de la palabra de Dios. De otra manera vamos a estar simplemente tanteando, tratando de adivinar las cosas y el margen de error con eso es enorme. Dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Y ahí se ven, ¿verdad? Porque la luz es lo que manifiesta todo. El versículo 14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Nosotros estábamos dormidos, estábamos muertos espiritualmente, que dice la última parte de este versículo 14 de Efesios 5, para ir terminando, y te alumbrará Cristo. ¿Quién es la luz? Cristo es la luz. Cristo es la verdad. Cristo es la salvación. ¿En qué nosotros debemos estar concentrados? En Él y en su palabra, en la oración, en estar unidos, edificándonos los creyentes, en estar, obviamente se denuncia la falsedad cuando uno la ve y ayuda a otros a que ellos a través de la escritura, no de nuestra opinión, no de nuestro parecer, no a través de una pelea, de un argumento y de una gritería, sino con el raciocinio bíblico, con el uso de la razón bíblica, porque nuestro culto es racional. Cuando oramos lo hacemos ¿verdad? Racionalmente. Cuando adoramos lo hacemos racionalmente. Y cuando hablamos de la escritura lo hacemos a través de la escritura con otros. ¿Qué puede pasar? Que la persona se interese y quiera averiguar más. O que te diga, allá tú con lo tuyo y yo con lo mío. O tú estás mal, o mira, esa Biblia te va a volver loco. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. Pero eso significa que vamos bien, vamos por buen camino. Lo que nos corresponde es hacer lo que nos corresponde, obedecer al Señor y vivir como Él quiere que vivamos en este tiempo de esta dispensación de la gracia, que ahora en este nuevo año, quién sabe, no sé si es el último año que vamos a estar sobre la faz de la tierra y el Señor viene a buscar a su iglesia, no sé cuánto quisiéramos que eso sucediera, pero el Señor sabe el tiempo. Pablo dijo, no tengo necesidad de que os escriba, estas cosas van a suceder repentinamente, en un abrir y cerrar de ojos. El mundo sigue utilizando su propia luz para tratar de definir su propia verdad y están en tinieblas y cada vez se meten más hacia lo más profundo y lo más oscuro de su locura, de su demencia, de su rebeldía, de su pecaminosidad, de su guerra contra Dios, que eso también está reciendo mucho cuestionamiento
a Dios, a su carácter, a Cristo como Salvador y su palabra como verdad absoluta, estándar de vida de la persona. Todo esto está sucediendo. ¿Y cómo lo entendemos y lo estamos viendo? Por la luz. Porque antes nosotros no, ¿qué sabíamos nosotros de estas cosas? Pero ahora las creemos y nos gozamos en ellas. ¿Por qué no? Hasta aquí este episodio sobre este tema de Cristo como la luz. Mantente pendiente al canal. Sigo trayendo más contenido de la Escritura para que tú y yo podamos seguir creciendo en sabiduría e inteligencia espiritual. Recuerda también que puedes utilizar estos estudios para compartirlos con otras personas, para hacer estudios con tu familia, en tu casa, con algún grupo de vecinos, si te parece. O si no, pues lo haces personal y estamos tú y yo juntos compartiendo. Así que si estás en grupo, pues un saludo a todos, bienvenidos a esta gran familia de esta comunidad bíblica digital que se llama Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Será hasta la próxima. Que el Señor te bendiga mucho.